No hay duda que en sus diseños y en sus cálculos, los arquitectos usan la matemática. También puede decirse que a su modo, los matemáticos son arquitectos, arquitectos de otros mundos. Pero también hay matemáticos que han inventado sus propios mundos desde la literatura o reuniendo literatura con matemática. Hay novelas que describen con gran detalle la vida en un universo de 2 dimensiones, algo verdaderamente raro para nosotros que estamos acostumbrados a un mundo de 3. Los aportes de la matemática a la creación de mundos literarios tienen una larga historia. Uno puede citar a John Coetzee y Bertrand Russell. Ambos fueron matemáticos y además premios Nobel de literatura. En la Argentina también tenemos 2 buenos ejemplos. Guillermo Martínez y Juan Sabia transitan con éxito hoy el camino que va de la matemática a la literatura. En todo caso, queda claro que esa búsqueda lúdica de mundos imaginarios, que es parte de la tarea cotidiana de los matemáticos, puede ser un material muy rico a la hora de crear mundos literarios. Hay un triángulo que dentro de la matemática ocupa un lugar muy privilegiado. Es lo que se conoce con el nombre del triángulo de Pascal, o para algunos el triángulo de Tartaglia. En realidad Pascal es un matemático que vivió allá por el 1660 y en 1665 apareció con un triángulo que es el que yo tengo acá al lado mío. En realidad, este triángulo ya era conocido por los chinos, en fin, era conocido desde hace muchísimo tiempo por los árabes, o sea que se conocía casi 500 años antes que Pascal le pusiera su nombre y lo patentara. Esto es una broma, pero así es conocido en el mundo de la matemática, el triángulo de Pascal. Ahora uno mira todos estos números y dice, ¿y para qué sirven todos estos números? ¿Cómo se formaron todos estos números? Entonces yo lo que quiero hacer es empezar a meterme dentro del triángulo para ver cuáles son las propiedades que tiene y para qué sirve. Entonces, en principio, lo primero que uno advierte es que el triángulo tiene todos números 1 sobre esta diagonal y tiene todos números 1 también la otra diagonal. O sea, lo que serían los bordes del triángulo son todos números 1. Ahora, ¿cómo se sigue formando? Debajo del primer número 1 hay 2 números 1 más. Y a partir de ahora, fíjense lo que sucede. Siempre los 2 de la punta son números 1 y lo que está abajo de estos 2 va la suma de los 2 números. 1 más 1, 2. Entonces ya terminé esta fila. Ahora paso a la fila siguiente. En las puntas pongo números 1 y acá pongo 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. Siguiente fila. Pongo 2 unos en las puntas. Y después acá abajo va a venir la suma de estos 2. 1 más 3, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. Y el 1 de la punta. Voy a hacer un paso más. Esto que tiene 2 unos en las puntas. Acá abajo tiene que venir la suma de estos 2. 1 más 4, 5. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. 4 más 1, 5. Y el número 1. Y así uno puede seguir en forma indefinida. Siempre con unos en las puntas y uno se lo va fabricando poniendo debajo de 2 la suma. Y así sucesivamente. Una vez hecho eso, uno dice, qué simpático este triángulo. Es lindo armarlo, pero no tengo idea para qué me sirve. ¿Qué propiedades tiene? Ya vamos a llegar. Ténganme un poco de confianza. Vamos a investigar por otro lado qué es lo que pasa con las diagonales de este triángulo. Por ejemplo, miren lo que pasa. Una diagonal es esta, la grande, la de los números 1. Pero ahora miremos otra diagonal, que es la que viene inmediatamente por debajo de la que mostré recién. Fíjense qué números están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, los números que aparecen en esta diagonal son todos los números. Bárbaro. Ahora, un próximo paso. Y fíjense lo que sucede. En la próxima diagonal, ahora aparecen 1, 3, 6,
10, 15. Y estos son los números que se conocen con el nombre de números triangulares. Y sobre esto quiero hablar también así. ¿Usted jugó alguna vez al bowling? En el bowling, un jugador tiene que derribar 10 bolos que están ordenados en forma de un triángulo. Hay uno adelante en la primera fila, 2 en la segunda fila, 3 en la tercera y 4 en la cuarta. 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10. Y esa disposición en forma de triángulo es lo que hace que 10 sea un número triangular. Ahora, miren lo que pasa con esa misma diagonal. Además de los números triangulares, fíjense lo que pasa si uno los va sumando. O sea, va haciendo 1 más 3, 4. 3 más 6, 9. Es decir, 6 más 10, 16. ¿A quién les hace acordar o quiénes son los números que aparecen? Miren esto. Ahora vamos a sumar 6 bolas más 10 bolas. 2 números triangulares sucesivos, pero permítanme acomodar las bolas de otra manera. Primero, las 6. Ponemos una bola, encima 2 y encima 3. Y ahora vamos con las otras 10, que son 1 más 2 más 3 más 4. La primera al lado de las 3 de antes. Las siguientes 2 al lado de las 2 de antes. Las siguientes 3 al lado de la que antes estaba sola. Y finalmente, las últimas 4 bolitas debajo de todo. ¿Y qué nos queda? Un cuadrado de 4 bolas por lado, o sea, 16 en total, que por disponerse en forma cuadrada se lo llama un número cuadrado. Por otro lado, ahora quiero plantear otro tipo de problemas. Los números que están acá son los que permiten resolver problemas que uno no tiene ni idea, que en realidad en la vida uno puede usar este triángulo para resolverlos. Por ejemplo, supongamos que usted se va a ir de vacaciones y que tiene en su casa, supongamos una persona adinerada, y tiene 10 camisas diferentes. Y uno dice, bueno, me voy a llevar 3, no me las voy a llevar las 10. ¿De cuántas maneras puede elegir las 3 camisas? Las camisas son todas de distinto color. Por ejemplo, podría llevarse las camisas 1, 2 y 3. O bien, podría llevarse las camisas 1, 2 y 4, que sería una manera distinta de la anterior. O podría llevarse las camisas 2, 5 y 7, que sería otra manera. ¿De cuántas maneras puede elegir las 3 camisas? Empecemos entonces con menos camisas. Si uno no se quisiera llevar ninguna camisa, solo podría hacerlo de una manera, ya que no tiene nada que elegir. Y esa única forma de hacerlo está reflejada en el primer número de la fila, el 1. Si uno quisiera llevarse solo una camisa, podría elegir la 1, o la 2, o la 3, y así siguiendo. Es decir, que tendría 10 formas distintas de elegir. Esas 10 formas están indicadas en el siguiente número de la fila, el 10. Si uno quisiera llevarse 2 camisas, ya tendría muchas más formas de elegirlas. Si quisiera llevarse la camisa 1 con alguna otra, tendría 9 formas de hacerlo. 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, y así siguiendo hasta 1 y 10. Si uno quiere llevarse la número 2 con alguna otra, tendría 8 formas de hacerlo. 2 y 3, 2 y 4, 2 y 5, y así siguiendo hasta 2 y 10. Entonces, ya tenemos 9 formas que incluyen la camisa número 1, más 8 formas que incluyen la camisa número 2. Si uno sigue con este razonamiento, la cuenta final va a ser 9 más 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Y el total da 45, que además de ser un número triangular, es el siguiente número de la fila. Es decir, que en la fila van apareciendo la cantidad de formas de elegir
ninguna camisa entre 10, o sea, una forma, una camisa entre 10, 10 formas, 2 camisas entre 10, 45 formas, y el siguiente número es el que buscamos. Hay 120 formas de elegir 3 camisas entre 10. Este triángulo, entonces, que se conoce con el nombre del triángulo de Pascal, como les decía al principio, es un triángulo que parece ingenuo, de hecho lo es, de construcción muy fácil, de hecho lo es, o elemental, muy rápido y que tiene muchísimas propiedades. Hemos hablado aquí en el programa de solo algunas, pero muchos de los problemas que uno puede tropezarse en la vida cotidiana, en donde uno tiene un grupo de objetos y tiene que contar cómo puede agruparlos de a 3, de a 4, de a 5, la solución está acá. La solución está en este triángulo. ¿Usted lo sabía? No importa si no. Ahora tenemos una herramienta para poder utilizar y la tenemos disponible. Cuando usted la necesite, sabe dónde recurrir, sabe dónde ir a usarla. Yo lo desafío a pensar lo siguiente. Si uno tuviera que cortar un reloj en alguna parte, de manera tal que de un lado queden algunos números y del otro lado otros, pero de tal forma que la suma de los números de un lado sea igual a la suma de los números del otro, ¿se podrá hacer? La pista que le puedo dar es que el corte que tiene que hacer es en línea recta. Lo fascinante de la matemática es que nos permite disfrutar de resolver problemas, como por ejemplo ganar este juego que se llama 4 en línea. Cristian Subara se dedica a la docencia. Como matemático, asegura que esa ciencia no es solo sobre números. ¿La matemática puede abrir caminos para entender el mundo? ¿Por qué estudias matemática? Siempre cuando chiquito me gustaron los números y lo interesante de poder resolver las cuentas rápidos y de como que había un premio en resolver esas cosas que aparentemente parecían difíciles, porque muchos chicos tal vez en el grado tenían dificultades con la matemática y a mí me salía naturalmente más fácil. Siempre me sentí predispuesto a hacer ese tipo de cálculos cuando era chico. Y una vez estaba en la casa de mi tía mirando la tele y me acuerdo que una persona agarra y empieza a contar de la nada por qué no se podía dividir por 0. Una operación que aparentemente está prohibida porque es un mandato de la matemática, no dividirás por 0, entonces nunca se explicó por qué no se puede dividir por 0. O al menos hasta ese momento a mí nunca me lo habían explicado. Y de repente escuché esta explicación, que después me enteré que esa persona eras vos, justamente hablando con vos, y esa forma de tratar de razonar y de ver cómo las cuentas, esas que hacían, tenía un porqué. Y entonces empecé a ver que la matemática no era solo hacer cuentas, sino que uno podía modelar cosas a través de la matemática y eso abría un mundo absolutamente distinto y conceptual que me sedujo mucho, porque cuando uno despejaba una incógnita, uno no estaba el jueguito de averiguar X solamente, sino que uno estaba averiguando, no sé, el punto de encuentro de 2 autos cuando uno venía de Mar del Plata y otro de Buenos Aires a determinada velocidad. Entonces ver cómo que ya las cuentas dejaban de ser cuentas que uno podía hacerlas o no por si era inteligente, entre comillas, o no era inteligente, sino que podía decirnos algo acerca del mundo real. Y eso es una cosa que a mí me motivó mucho para bueno, tratar de profundizar un poco en eso. Si vos tuvieras que decir, a mí lo que me dio es esto, me estructuró de esta manera, me ayudó a pensar de esta otra, me fascina esto, me gusta esto. La matemática, dentro de todo lo lindo que tiene, también tiene algo que es un poco peligroso, que es el sentido de estructurarse demasiado en encasillarse lógicamente en que una cosa puede ser o no puede ser y no hay nada en el medio. Dentro de los razonamientos que uno utiliza cuando intenta resolver un ejercicio de la matemática, uno se guía por esas reglas, por esos silogismos.
Pero en la vida hay mucho más que eso, no es que las cosas son o no son. Pero sí tengo que admitir que lo que me enseñó la matemática es a tratar de pensar las cosas más ordenadas, a tratar de seguir un camino para que me conduzcan a algún lugar donde de un paso al otro voy tratando de seguir ciertas reglas básicas para asegurarme que lo que estoy haciendo están hechos de la forma correcta. Y si en algún momento me encuentro con una contradicción, entonces ahí me replanteo si desde el lugar donde empecé era el lugar correcto, efectivamente, o si desde donde empecé la cosa era falsa. Bueno, ese es un argumento que uno utiliza cuando intenta hacer una demostración en un teorema, el argumento, intentar argumentar por el absurdo, ¿no? Empezando de algo que uno cree que es verdadero, llega a una contradicción obvia, entonces dice, bueno, esta contradicción no es que puede existir en sí mismo, sino que, bueno, me equivoqué desde donde empecé, entonces donde empecé era falso. ¿Sos consciente de cuánto te dio la matemática para tu vida cotidiana? Aprendí muchísimo y sobre todo aprendí que los docentes pueden escuchar lo que el alumno tiene para decirle, de tratar de torear las situaciones de la vida, tratar de torear a los alumnos para que participen de las clases y para que el proceso de aprender sea una cosa mucho más divertida y mucho más dinámica, que no quede solamente entre dos personas o una posición de profesor ahí completamente aislada de los alumnos, sino que en la clase estamos para coexistir todos. Entonces, si los docentes no tenemos en cuenta que hay alumnos del otro lado, no tiene demasiado sentido las clases. Si querés te puedo ganar otra vez. Dale. Hace un ratito teníamos un reloj y queríamos saber por dónde se podría hacer un corte en línea recta, de manera tal que la suma de los números que queden en cada uno de los lados dé el mismo resultado. Si uno traza la línea por acá, tiene de cada lado 6 números que sumados dan 39. Haga la prueba. Cuando uno habla de los infinitos, uno naturalmente lo primero que piensa es que va a hablar de matemática, pero ¿hay alguna ligación también entre la matemática y la física cuando uno dice voy a tirar una piedra desde 100 metros de altura? ¿A qué velocidad cae? Vamos a pensar juntos. Uno tiene una piedra y la va a tirar desde 100 metros de altura. Uno podría decir, bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a estimar el tiempo que tarda y voy a medir justamente con un cronómetro desde que la lancé hasta que se estrella contra el piso. La lanzo de 100 metros y descubro que llega al piso aproximadamente, y todas las cuentas que voy a hacer acá son aproximadas, tarda aproximadamente 4 segundos y medio. Entonces uno podría decir, voy a hacerlo con 5, tanto como para que las cuentas sean más fáciles. Si fuera que tardó 5 segundos, 100 metros, uno podría decir la velocidad a la que fue la piedra, hago 100 dividido 5 y da 20 metros por segundo. Si uno lo quisiera ajustar un poquito más, como en realidad tarda 4 segundos y medio, entonces 100 dividido 4 segundos y medio da un promedio de unos 22 metros por segundo. Es decir, la piedra está cayendo en promedio a 22 metros por segundo. Pero como ustedes se imaginan, en realidad ese cálculo que estamos haciendo es muy estimativo, porque uno está perdiendo de vista que la piedra al principio cae con una velocidad menor que la que tiene cuando uno llega al piso. Es decir, yo no quiero llegar al piso, quiero que llegue la piedra. Entonces, en lugar de cronometrar solamente arriba en el momento que lanzo la piedra o abajo desde el momento que alguien la tira, voy a hacer una cosa, voy a poner una persona que esté a una altura de 50 metros con un cronómetro. Y cuando pasa la piedra, él en ese momento aprieta. Y medimos el tiempo que tarda en caer ahora desde 50 metros. A ver qué pasa. Y cuando medimos así, resulta que la piedra llega al piso en aproximadamente 1 segundo y medio. Se dan cuenta entonces que si antes tardaba 4 segundos y medio y ahora tarda 1 segundo y medio en caer desde 50 metros, la piedra está adquiriendo cada vez más velocidad.
Ahora sí, si divido entonces los 50 metros dividido 1,5 segundos, da que está yendo la piedra a una velocidad aproximada de 33 metros por segundo. Una vez más, si vuelvo a medir entonces, quiere decir que la velocidad promedio cambia. Ahora, en lugar de poner un cronómetro o una persona, un cronometrista a 50 metros, lo pongo a 20 metros. O sea, ya cuando la piedra recorrió 80. Y cuando está a 20 pongo un cronómetro y lo largo. Y en ese momento descubro que cuando mido tarda aproximadamente medio segundo. Y vuelvo a dividir entonces los 20 metros dividido medio segundo y resulta que la piedra está viajando a una velocidad promedio de 40 metros por segundo. Y si uno pudiera hacer la cuenta en el extremo, tendría que poner otros cronometristas. En realidad, lo que uno siempre calcula es una velocidad promedio. No se puede calcular la velocidad instantánea, salvo que uno tuviera un cronometrista por punto y a medida que me voy acercando, y hay infinitos puntos. Para cada punto tengo un cronometrista y voy midiendo, cada vez en alturas más bajas. Si así lo hiciera, en el límite la piedra está viajando a una velocidad promedio de 45 metros por segundo. Es decir, que si bien uno se maneja con promedios y hace bien, en el límite, cuanto más ejemplos, cuantas más mediciones uno tenga, más aproximada o más aproximado es el cálculo o la estimación que está haciendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les voy a contar este chiste para ver a la gente que le gusta. Desafían a un ingeniero y un matemático a rodear el mayor parque posible para una casa con un cerco de 100 metros. El ingeniero dice: hago un cerco circular y logro rodear casi 800 metros cuadrados del parque. El matemático piensa un poco, se rodea a sí mismo con un cerco pequeñito y dice: yo estoy del lado de afuera y así consigo casi toda la superficie de la Tierra. Hagamos números. No siempre el mundo fue un lugar lleno de gente. 10.000 años antes de Cristo, la Tierra era un lugar bastante cómodo, donde solo vivían aproximadamente 4 millones de personas, algo más que la población que hoy tiene la ciudad de Buenos Aires. 50 años después de Cristo, se calcula que había alrededor de 300 millones de seres humanos que estaban poblando el planeta, un poco menos de los que hoy somos la América hispana. 1600 años después, o sea, en el 1650, la población mundial había crecido bastante poco. Por entonces éramos cerca de 500 millones. Pero en solo 150 años los humanos nos duplicamos. En 1800 llegamos a ser 1.000 millones. La población del planeta volvió a duplicarse, pero esta vez tardó menos, 130 años. En el año 1930 éramos 2.000 millones. Ahora estamos rondando la cifra de 6.500 millones de almas en un mundo superpoblado. Los problemas de agua, alimentos y energía que preocupan a los líderes mundiales serán recordados con nostalgia cuando en el año 2050 seamos 9.100 millones de personas intentando sobrevivir en esta tierra. Para terminar, quiero plantear un problema que tiene que ver con algo supersticioso. Hay mucha gente que está preocupada porque en su vida, cuando hay un martes 13, piensa que ese día le va a traer mala suerte. Entonces la pregunta podría ser, bueno, obviamente yo no creo en eso y creo que cualquier cosa que está ligada con la matemática está efectivamente en la antípoda de eso. Pero la pregunta es esta: ¿puede ser que haya algún año en donde no haya ningún martes 13? Y lo que quiero mostrar, y ahora voy a decir cómo, lo que quiero mostrar es que eso es imposible. No importa el año, yo voy a elegir el año 2008 para mostrarlo, pero en realidad cualquier año funciona igual. ¿Y por qué digo que cualquier año funciona igual? Porque lo que voy a mostrar es que pase lo que pase, siempre en cualquier calendario tiene que haber un sábado 13, un domingo 13, un lunes 13, un martes 13, un miércoles 13. O sea, todos los días de la semana tienen que caer alguna vez en día 13. Con lo cual, pase lo que pase, habrá un martes 13. Y fíjense qué pasa.
Tomemos un calendario cualquiera, elegimos el del año 2008, pero podría ser con cualquiera. Miren lo que hay. El domingo está acá, que es 13. El lunes está acá, que es 13. Ahora voy a seguir. Acá está el martes 13. El miércoles, en este caso. El jueves, en este caso. El viernes, acá. Y el sábado, acá. Inclusive podría haber más. O sea, podría haber otros martes 13, pero no importa. Lo que está garantizado es que por lo menos un martes tiene que ser 13 a lo largo de cualquier año, porque fíjense que hemos logrado mostrar que como esto no está afectado porque no toco el mes de febrero, esto quiere decir que sea bisiesto, no sea bisiesto, haya 29, no importa. Siempre tiene que haber algún martes en cualquier año que caiga día 13. La matemática obviamente no se dedica solamente a hacer esto, solamente que si a alguna persona le interesa, y en realidad en Estados Unidos, por ejemplo, en lugar de martes 13, a ellos les preocupa viernes 13. Pero no importa, en cualquier año también hay un viernes 13. Este programa tiene la intención de invitarlos a pensar y además a divertirse y además a proponerse cosas creativas. Y lo que queremos hacer es seducirlos con esto, seducirlos con la capacidad, la habilidad para tomar decisiones cada vez más racionales. Chau y muchísimas gracias.